puerta giratoria. A él le vino bárbaro. Después. Camilo y Francesca son hermanos. Tenían 8 y 3 años cuando un comando clandestino irrumpió en el apartamento en el cual vivían con su madre en Porto Alegre y desaparecieron. Típica operación del Plan Cóndor. 11 años después, en el 89, realizamos un informe televisivo sobre un extraño casco azul uruguayo que paradójicamente fue elegido para ir a recibir el Premio Nobel de la Paz. ¿Cómo andás? Hola. ¿Está bien? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Vamos a sentarnos? Dale. Hoy, a 34 años de los hechos, convocamos a Camilo y Francesca, actores inocentes de aquella operación clandestina, a ver finalmente nuestro informe. Bueno, acá está el video que les queríamos mostrar, que hicimos con Pepino hace 20 y algo. Bueno, a ver. Oslo, 10 de diciembre de 1988. Entrega del Premio Nobel de la Paz a los célebres cascos azules, Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas. El secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, acompañado de 17 oficiales y soldados que representan a las 7 fuerzas de paz en acción en el globo, abre la ceremonia. Entre estos oficiales, y representando al UNMOGIP, fuerza de paz estacionaria en la frontera indo-pakistaní, el mayor Glauco Giannone, de las Fuerzas Armadas Uruguayas. Es sobre este hombre que decidimos investigar. Uruguay conoce en los años 70 una ola de violencia inusitada. El golpe de Estado y la represión que se desata sumergen al país en el terror. Es dentro de tal contexto que Lilian Ceriberti, sus 2 hijos Camilo, 8 años, y Francesca, 3 años, así como Universindo Rodríguez Díaz, son secuestrados en Porto Alegre y reintroducidos clandestinamente al Uruguay. La prensa brasileña reacciona inmediatamente. 10 años después del secuestro que le costó 5 años de cárcel, fuimos al encuentro de Lilian Ceriberti, hoy maestra de escuela. Bueno, en esa primera oportunidad, digamos, fue fundamentalmente electricidad en los oídos y bueno, con un cable que me ataron en un dedo, y bueno, y después me tiraban agua y me pegaban. Y en ese momento yo sentía las voces, y en particular la de Giannone. Vuelvo a verlo a Giannone, que a mí me estaba interrogando el capitán Ferro en ese momento. Entonces él aparece y entonces dice, bueno, no, vamos a terminar con esta historia, vamos a matarlos ya, porque ya esto no tiene sentido, esto está muy complicado, ¿qué hacemos con estos 2 chiquilines? Y no sé qué, bueno, una historia así. Y entonces, bueno, viene gritando, incluso me manda a pararme contra un árbol, como que supuestamente me van a fusilar. ¿Cómo es posible que un militar reconocido como torturador forme parte de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas? La directora de las Naciones Unidas en París responde en nombre del secretario general de la ONU. Yo quisiera agregar un punto que creo muy importante, y es que las Naciones Unidas, cuando un gobierno nos propone un militar o bien un observador, no tiene ningún control, ningún medio de saber si se trata de un militar correcto o no. Son los gobiernos que los proponen y no tenemos acceso a los currículum vitae de estos militares. Y creo que este es un punto que habría que reexaminar. La presencia de un militar como Giannone, uruguayo, acusado de graves violaciones de los derechos humanos. Yo creo que en esto tenemos que ser muy claros. Estamos sufriendo muchas leyes de impunidad, muchos responsables de graves violaciones de los derechos humanos, de secuestro, de desaparición de personas, de torturas, de asesinatos,
gozan de una total impunidad. Es el caso del Uruguay, que reencontró su democracia en 1984. En aquel momento, los uruguayos ya empezaban a preguntarse qué pasaría con los militares acusados de graves delitos bajo la dictadura. ¿Habrá amnistía para los militares? No, ni ellos la pidieron, ni nadie se las dará. Aquella tarde, el rey Olaf de Noruega no podía imaginar que el hombre que lo seguía de atrás era un torturador. Y la verdad que ver esto te deja un poco, ¿no? Que le den el premio Nobel de la Paz a ese torturador es muy fuerte. La verdad que no sabía, te soy sincero, nunca me preocupé de ver ¿Qué habrá pensado el rey Olaf de Noruega, no? Cuando se enteró. Eso salió en la República, unos días después, que Noruega pidió que lo echaran a Janone, el rey Olaf mismo, viendo este video, justamente, ¿no? Sí, capaz que él no se lo imaginó. Mal el señor Olaf que no se informó. No lo pensó, no lo pensó un segundo. Claro, no se detuvo a pensar, dijo Uruguay, claro. No sé ni dónde queda. Claro. Bien. ¿Vos te acordás del viaje? Yo me acuerdo del viaje, sí. Me acuerdo cuando íbamos en la camioneta que lleno de armas, sí. Y me acuerdo el momento que nos separaron. Y veníamos nosotros tres, Francesca, mi madre y yo, y en determinado momento ella la bajan, nosotros nos quedamos en la camioneta, y al rato vuelven, y ahí ella se va y nosotros seguimos. Y nos llevaron a una casa, y en esa casa se escuchaba ruido al mar, ¿no? Que nos llevaron a la cabaña de Santa Teresa. Como que en un momento se distrajeron o que quedé ahí cerca de una ventana y abrí la ventana. Y ahí vino, que yo supongo que era Gabazo, bueno, no sé quién era en realidad. Y me dio un cachote y me dijo, no abras nunca más la ventana, no sé qué. Digo, yo quería ver el mar. Nos movieron 3 o 4 veces. Siempre que nos movían nos envolvían en alfombras. Cada uno en una alfombra. Nos cargaban al hombro. Y ahí aparecíamos en un auto. ¿Cuál era tu preocupación como niño en todo ese momento? Mi preocupación era que no nos mataran. Hasta que no nos entregaran a los abuelos, pensé que en cualquier momento nos iban a matar. Yo era muy chiquita. Claro. O sea, tenía 3 años. Ninguna imagen de... Nada, absolutamente. Bueno. No. Sí, claro, sí. Por un lado es suerte. Igual uno a lo largo de la vida va descubriendo, o sea, para mí toda mi vida fue qué suerte. Igual después de ser madre sobre todo me empecé a dar cuenta que esa no memoria no quiere decir no vivencia, ¿no? Y esa ausencia de memoria no quiere decir que ese hecho no haya sido parte de mi vida y que no haya dejado las huellas en mí. ¿Qué les deja esta historia? Porque a mí me da mucho orgullo, la verdad. Siento muy orgulloso de mi madre, de lo que hizo. No era algo que fuera un beneficio para ella, sino que era algo que hacía por los demás y sí, me siento orgulloso de haber... También tuve muchos años que tuve una bronca con mi madre y con la familia y como culpando y no hace mucho que como que fui entendiendo y reconciliándome conmigo mismo y con mi historia. O sea, no me siento una víctima. Nunca me quise sentir una víctima, un pobrecito, mirá, pobre lo que le pasó, no. De ninguna manera. Y sí me gustaría que se pudiera saber más de todo esto. No de nuestro caso, porque hay otros que son mucho peores, porque sí, hay otros que no. En sí lo nuestro... Tuvo un final feliz. Claro, ¿no? Tuvo un final feliz y rápidamente feliz. No fue nada, digo,
dentro de todo lo malo, bueno, nosotros tuvimos 5 años que no estuvo nuestra madre, 20 días que estuvimos desaparecidos, pero que no nos pasó nada. Hubo otros que crecieron con familias que no eran, o otros niños que nunca aparecieron, o hijos que buscan a padres que buscan a hijos, nunca más. En mi cabeza de 8 años sabía que esos señores eran malos y que nosotros estábamos al lado de los buenos. Y como en las películas, los buenos nunca pierden. Entonces, bueno, me mantenía ahí tranquilo, no vamos a perder. En algún momento vamos a salir y salimos. Era primavera, yo tenía 22 años, y en ese clima de movilización permanente en contra de la ley de educación, de crepúsculo amenazante que se prolongó hasta el invierno siguiente, con el barro acumulado en los zapatos al recorrer, escalón por escalón, pasillo por pasillo, ese mismo espacio de Liaba, Ipa, cuando la lluvia presagiaba otro tipo de tormentas, los alumnos fuimos convocados a una reunión extrañamente solemne en que se constató que sí, había dictadura, y los nuevos dueños del IPA anunciaban que, aparte de esa impresión de libertad tensa, había dictadura, y ellos se preparaban para instrumentar su versión dentro del IPA. Un manto negro empezó a caer sobre nosotros. Era como si el Uruguay se hubiera despertado convertido en otra cosa. A partir de esa agitación larvaria del 27 de junio, los tiempos se mezclan, aceleran o retardan, en un arrastre de acontecimientos que va acumulando capa tras capa, sin pensar. El tiempo no piensa. Es la distancia lo que me permite parar y ver ese despliegue sin pretensión científica alguna, ayudado solo por la memoria de lo puntual, tal como me llega después de todos estos años. Lo puntual, lo literal, tiene ese aparente desinterés, ese gesto de dar cuenta por el cual los hechos desarrollan, aislados, desprovistos del hilo del sentido general, un aura propia. Este es un acto en que se pone en escena lo trivial, tal vez porque no encuentre otra manera de recordar que esa, tantas veces vista en el cine, en que el espacio del presente pasa a ser otro, o es el mismo con otra voz, a la que hay que sacarle ese tinte fantasmal, de aparición monstruosa, para escucharla tal como era.
Cuando se vive así, asfixiado en un ambiente artificial, con los pensamientos y los deseos rebotando contra las paredes de la jaula y cayendo día a día al mismo sitio, todo se convierte en una ilusión autoabastecida, en la cual se intenta reproducir, como en el teatro, las pasiones y pretensiones abandonadas por la fuerza. Es que no se trata de interrogar al pasado, sino de ver qué es el pasado para el presente. Interrogar al pasado desde el presente no es más que tocar y reducir a juicio, explicar lo que no puede agotarse con una explicación. Hay algo acuciante en la sensación de pasado, una extrañeza absoluta, como de no haber estado ahí, de no reconocerlo como propio o no reconocerse en él, que podría resolverse en eso. No estuve ahí. Sin embargo, estuve ahí. Era nuestra manera de participar en lo que había. Una permanencia frente al televisor, en reposo, podría servir de metáfora general para el período. Tal vez porque las imágenes de la televisión, ante las cuales seguimos creciendo, eran algo así como lo que le permitíamos a la realidad para pensar en lo posible, en todo lo perdido. Solo que no era posible. El escenario de lo real, desde entonces, dejó de ser lo que era, y tal vez eso explique, de algún modo, por qué nuestra actitud ante lo real y su consistencia, lo real y su multiplicidad, o su posibilidad de desplegarse o no en varios planos, quedó en crisis. Esto es el intento de explicar cuál es el enigma de esa otra realidad que no coincide con ninguna otra conocida, ni con la de antes, ni con la de después, pero que estaba ahí y quedó como sustento inmaterial de nuestras creencias. Así, tal vez, pudimos soportar ese mundo sin izquierda, en que nada tenía que ver con nada de lo que conocíamos, pero también así quedamos ligeramente locos, como arrastrados por una realidad en contra de nuestros deseos. Si eso era hacerle el juego a la dictadura o no, no sabría decirlo exactamente. Sí sé que eso lentamente fue haciéndonos un daño irreparable. Pero era claro que sí. Habíamos perdido esos 10 o 12 años. Habíamos vivido congelados y salimos, como los zombies de las películas de George Romero, a asustar a la gente, ya muertos. O como Frankenstein, una mezcla de partes de edades diferentes en un cuerpo nuevo. Pero prefiero la imagen de los seres que vuelven y se encuentran con un mundo distinto que no pueden entender, o que no envejecen por haber viajado por el espacio sideral durante años y se encuentran con que los demás sí envejecieron. La sensación es una, pero hay miles y miles de subsensaciones en alguien que, como yo,
Es parte de la generación que la dictadura agarró de los pelos cuando estaba ahí, a punto. He visto las mejores mentes de mi generación, como decía Ginsberg, pasar a distintos lugares de sí mismas, rotar a partir del golpe y de lo que fue segregando el golpe. Me he visto a mí mismo pasar de una situación a otra por cuestiones, digamos, de vida y arrastrar cosas que empezaron ahí. Eso es lo que pienso, por eso escribo. Desde ese punto del presente en que el pasado, antes de disgregarse, revela como una epifanía un significado. Una continuidad que, si me pusiera frívolo, consideraría muy interesante o curiosa. Para seguir hablando es necesario hacer un poco de silencio.
¿Qué es lo más importante? ¿El país? ¿El partido? ¿Nosotros como individuos? ¿Dividir? El concepto del dividir para gobernar. Yo la verdad, cuando nosotros empezamos a dividir para gobernar, así terminamos. ¿Cuántas veces tuvimos zancadillas en ciertos, digamos, acuerdos? Porque la palabra esa pacto no me gusta para nada. Yo no hago pactos. Yo puedo acordar un funcionamiento de gobierno. Ahora, pacto no. No me gusta la palabra pacto. Hay que tener mucho cuidado con los adjetivos que se utilizan. La historia del Uruguay está llena de disputas entre blancos y colorados, pero también está llena de acuerdos, de coparticipaciones y de coaliciones de gobierno. Hicimos el país los dos partidos, sobre todo el Partido Colorado, los dos partidos hicimos el país, pero en definitiva el tiempo pasa y uno tiene que escuchar a la gente, y el clamor popular hoy dice que en definitiva hay que darle una alternativa a la gente para que la gente decida. No hay ningún tema profundamente de convicciones en donde uno diga, no, yo voy a dejar de ser colorado, voy a dejar de ser ballista, no puedo votar un blanco. Talibanes siempre hay en los partidos y tenemos miles de diferencias con el Partido Nacional, históricas y presentes ideológicas, pero tenemos una misión que es gobernar. Los partidos tienen que gobernar, los partidos no pueden limitarse a hacer una oposición toda la vida con el 10-15% y menos en la ciudad de Montevideo, como históricamente ha sido una ciudad nuestra. No podemos tirar la toalla. Las encuestas hoy están diciendo que en Montevideo el 88% de los colorados están a favor de un acuerdo y un 12% en contra. Me parece que sería una muy mala señal de esta convención que justamente el 88% no esté representado acá, porque me preguntaría entonces si la mayoría de esta convención es contraria a un acuerdo. Yo le pregunto, ¿a quién representamos? Las encuestas son de ellos. Cada uno de esos encuestadores, quizás uno, no sea frente amplista. Las encuestas son mentiras. Tengamos cuidado con lo que estamos escuchando. El Partido Colorado gobernó 170 años y ahora nos quieren sacar del todo, del medio. Y para eso van a hacer cualquier cosa. Van a usar cualquier estrategia. No caigamos en la trampa. Unámonos, seamos todo uno y tengamos una propuesta firme para la Intendencia de Montevideo y estoy seguro que el Partido Colorado va a volver a gobernar, pero todos hinchando para un mismo lado y no precisamos. Y el pueblo soberano, por eso comencé. Si el pueblo quiere seguir con el Frente Amplio, que se siga hundiendo en la basura, pero nosotros no le vamos a dar un candidato blanco. Y hay veces que si nos merecemos perder, nos merecemos perder. Si no hacemos las cosas bien, si no tenemos propuestas, si no enamoramos a la gente, si no tenemos sueños, si no tenemos equipos y perdemos, y capaz que hay que perder, ¿no? No lo sé. Ya perdimos durante muchas veces, pero nunca aprendimos. Creo que tuvimos o tenemos que aprender que la victoria es hija del esfuerzo y hoy no veo que el partido esté trabajando como para ganar las elecciones municipales y hacer de este un Montevideo mejor. Creo que cada segundo que pasa acá es un segundo perdido que pudimos haber invertido en trabajar por un mejor Montevideo. Creo que deberíamos en realidad aprender un poco de la tarea que ha hecho el Frente Amplio en cuanto a corrimiento ideológico, porque el Frente Amplio en 20, 25 años se corrió de la extrema izquierda hacia el centro del electorado, ¿verdad?, de la ideología. Y nosotros parece que estamos haciendo todo lo contrario, compañeros. Parece que nos estamos corriendo cada vez más a la derecha. Y este tipo de acciones son las que nos siguen hundiendo y las que siguen creando ese imaginario colectivo de que somos el partido conservador y de derecha. Somos la reforma. Somos el cambio. En el acuerdo está el cambio. La negación a los cambios es la reacción. Y este no es un partido reaccionario y ni permitan que alguien se atreva a decirlo. El acuerdo es lo que nos conduce y nos pone camino al gobierno. No hay otra forma. Y está bien que así sea. Y está bien que cuando perdemos una instancia primaria vamos y votamos y queremos al candidato blanco y lo hemos hecho.
¿Y quién dice que este partido vive buscando una oportunidad para ganarle a otro? Vivimos, otra vez lo digo, para defender lo que creemos y nuestras convicciones. No es el objetivo salir a ganarle al otro. Ahí lo que subyace, y por aquí busco redondear, señor presidente, es una visión que creo que es lo que a mí más me preocupa de todo esto. Es una visión retrógrada, conservadora, heredada de otros tiempos, tiempos a los que muchos de los jóvenes que han hablado claramente son ajenos y en sus palabras se nota en cada instancia, y que nosotros no tenemos ningún derecho de heredarles. Una crónica triste que ha vivido nuestro país desde hace mucho tiempo, que tiene un origen amargo, que así como los ciudadanos, como las personas, como los seres humanos se contagian unos a otros, a lo largo del tiempo nuestras sociedades se han ido contagiando de momentos tristes, desde la Guerra Fría. Hoy se habla de la globalización que nos trae todo, siempre nos trajo todo, lo malo siempre llega. A nosotros llegó el enfrentamiento entre dos grandes potencias y terminó dividiéndonos a los orientales. Me duele que a veces nos estemos peleando entre nosotros en lugar de pensar, mascar el freno. Ya tuvimos que mascar el freno muchas veces. Yo también estaba cuando discutíamos si el voto verde y el voto amarillo. Y era gurí, y me iba por el voto verde como un campeón, y me tuve que morfar el voto amarillo, y salí a pelear, y salí a buscar los votos, y perdí, y por suerte que perdí, porque mi partido tomó la decisión correcta y yo me había equivocado. Yo vengo visualizando desde hace mucho tiempo que de donde salimos y procedemos igual volvemos a caer. Estamos en un momento igual a los momentos que se vivieron antes de la dictadura del 73. Pasó anteriormente la dictadura de Terra. Se volvió con el tiempo a hacer las mismas cosas, gobernamos como iluminados, nos olvidamos del pueblo y la democracia cayó porque los partidos políticos no eran fuertes. Y acá ahora hoy nos quejábamos que venimos a discutir y hablar. No es tiempo perdido. Cuando no hay partido político no hay libertad, ni hay justicia, no hay democracia. Con la mayor honestidad quiero dejar un pequeño mensaje de análisis de lo que he venido viendo. Y cuando empezamos a las 2 de la tarde, el secretario general y el presidente, cuando estaban introduciendo la convención, plantearon un tema y parece que el tema era venir si el acuerdo sí, el acuerdo no, y vinieron o venimos los que el acuerdo sí, el acuerdo no, y nos vamos los que el acuerdo sí, el acuerdo no. Y entonces se plantea hacer estrategias y equipo para proponerle a la gente de Montevideo una solución distinta. Entonces seguimos en el acuerdo sí, en el acuerdo no, la gente del acuerdo sí, el acuerdo no, y no hay estrategia, ni planificación, ni lineamiento para la gente de Montevideo. Digo esto porque tal vez hay opiniones demasiado radicales en una opinión u otra. Ojalá podamos escucharnos todos. Ojalá podamos escucharnos. Yo entro en FUNSA el 28 de marzo de 1973. Yo ingresé a FUNSA en 1972, junio, el 16 de junio de 1972, y fui a trabajar al sector del cuero. En enero de 1958 cumplí 50 años vinculado a esta planta, que en aquel entonces tenía 3.000 trabajadores. Ahí éramos entre compañeras y compañeros 120 en total. Y ahí en ese sector también trabajaba el compañero León Duarte. El 7 de septiembre del 52 nace el sindicato en esta planta.
la primera huelga que hizo FUNSA, que duró 32 días. Y vino la ocupación esa en el año 58, donde llegamos a poner en marcha la fábrica. Nos ocuparon con el ejército siempre y volvimos a ocuparnos. Yo ocupé desde el primer día hasta que nos desocuparon el 1 de julio, un domingo 1 de julio. A los 2 días volvimos a ocupar y también nos desocuparon en horarios de la tarde. En las 2 desocupaciones que hubo, el 73 en FUNSA, hubo 2 desocupaciones. La gente rondó en 1000 y tanto de compañeros que estaban dentro de la fábrica. Las 2 veces. Y ahí en ese sector también trabajaba el compañero León Duarte, que en ese momento estaba detenido, había sido detenido por los militares y estaba en el cuartel de San Ramón. Individuos vestidos de particular, con metralletas, algunos, me pidieron documentos. Al mostrar los documentos, indicaron de que ahí estaba el hombre que buscaba. Si usted me quiere preguntar quién hizo el conflicto de Salar, le digo, le doy las iniciales, lo hizo LD, que hizo el preparativo y toda la cosa. Ese LD soy yo, León Duarte. Pero nada más. Hechos como en el 72, esta fábrica tuvo paralizada 17 días por la libertad de los trabajadores. Una ocupación que no tenía una cuestión reivindicativa en lo económico, ninguna cuestión reivindicativa en lo laboral, sino que era una reivindicación de la libertad de los trabajadores. Los que iniciaron el sindicato fueron los trabajadores, los que estaban al pie de las máquinas, por supuesto. Estaba el Perro Pérez, estaba el Gurí Martínez, estaba el Hugo Elias, estaba Darío Santana, estaba Tarela, que salieron las 3 o 4 ideologías políticas que habían ahí: anarquistas, socialistas, comunistas, y blancos y colorados también. Si usted me quiere preguntar quién hizo el conflicto de Salar, le digo, le doy las iniciales, lo hizo LD, que hizo el preparativo y toda la cosa. Ese LD soy yo, León Duarte. Eran torturados ferozmente por el capitán Cordero, en aquel momento capitán, compañero sindicalista de FUNSA. Individuos vestidos de particular, con metralletas, algunos, me pidieron documentos. Al mostrar los documentos, indicaron de que ahí estaba el hombre que buscaba. Y era un ambiente muy importante, donde había un compromiso de los trabajadores hacia su organización. Fue realmente una escuela de militantes, una escuela de muchas generaciones, y no solamente para los trabajadores de FUNSA. Un compañero como León Duarte es hablar de un compañero para nosotros fundamental hoy, incluso hoy, al día de hoy. Al día de hoy, la figura de Duarte, las ideas y un montón de cosas todavía están ahí patentes dentro de lo poco que queda de la debilidad dentro del sindicato, de lo poco que queda de esa fábrica, y me parece que dentro de ese barrio también. Teníamos la adhesión del barrio, el sindicato tenía la adhesión, era recíproco, era simbiótica la cosa.
había que aguantarse, que no había otra alternativa, que estábamos en el medio del temporal y que bueno, había que saber que para algún mejor se pudiera más en la mente. El loco Duarte me decía, no, este es un gremio muy solidario, muy participativo y además es capaz de entregar su vida por las reivindicaciones de los trabajadores. Con anuencia de la CNT fue un compañero del sindicato de Funza, el gallego Gromás, y el gallego les destrozó la asamblea a Volentini, que era el que la organizaba, el coronel Volentini, en el cual les planteó que del movimiento sindical uruguayo no iban a lograr jamás que existiera un sindicalismo amarillo y de carneros. Manejaba esta planta una empresa, un directorio muy duro, y por lo tanto a partir del 52, cuando los trabajadores comienzan a nuclearse en su sindicato, también hay una contestación de parte de los trabajadores en una organización sindical muy fuerte, muy dura. El gremio de Funza tenía compañeros como León Duarte, como Miguel Matos, como Pero Cayaba, como Nelson Santana, desaparecidos, y era un compromiso mayúsculo en luchar por esos compañeros. Si en lugar de estar usted preso, estuviera preso Trías o Washington Pérez, ¿usted qué hubiera hecho? Bueno, le digo, hubiera averiguado las razones de la detención de estos compañeros, hubiera hecho gestiones frente a los organismos públicos. ¿Frente a qué organismos públicos? Ministerio del Interior y Ministerio de Trabajo, por ser la caja de resonancia natural del movimiento sindical. Hubiera hecho las gestiones y hubiera propuesto en el sindicato la realización de algunos paros, algunas medidas de protesta, algunas medidas de movilización. Está, se me parece perfecto. Y si yo le dijera a usted que ni Trías, ni Pérez, ni Ojeda, ni nadie en definitiva ha hecho nada por usted, y que usted está completamente ignorado acá, ¿qué me diría? Mire, le diría que habrán tenido sus razones para no hacerlo. Pero que confío que los compañeros un día de estos van a hacer algo por mí. Confío que los compañeros un día de estos van a hacer algo por mí. Mire, le diría que habrán tenido sus razones para no hacerlo. Pero que confío que los compañeros un día de estos van a hacer algo por mí. Van a hacer algo por mí.
Por primera vez se hace realidad un anhelado sueño, la recuperación de tierras que desbordan y anegan extensas zonas tornándolas improductivas. Trabajan calificados obreros, hombres del ejército, y les utilizan sofisticadas maquinarias como excavadoras flotantes y modernas dragas de succión. Unen la Laguna Negra con la Blanca, esta con la Verde, lo que ha permitido recuperar 14.000 hectáreas. El canal número 2 logrará recuperar 140.000 hectáreas dentro de 2 años. La consigna es explotar sin depredar con tierra para la mano de obra uruguaya. Fue una magnífica oportunidad para presentar algo de nuestra realidad del presente. Invitado especialmente a participar de la feria, nuestro país instaló un stand donde se exhibieron los más atrayentes artículos nacionales de artesanía e industriales. Los nocheros, un alto exponente del folclore con todo el atractivo del baile autóctono. Una de las mayores atracciones de la feria fue el conjunto Candangro con su colorido show de música y bailes. Corresponde al Instituto Nacional de Arte y Folclore Afro-Uruguayo, en un esfuerzo por hacer llegar a nuestro pueblo las inquietudes de una raza que forma parte de la historia de nuestro país. Este singular candombe es el camino cierto por el cual debe transitar nuestro país para alcanzar una mayor y mejor producción nacional por un futuro de bienestar. Viajar por negocios o vacaciones es un verdadero placer, especialmente cuando lo hacemos en uno de los Boeing 727 de Pluna, incorporados recientemente con el apoyo del Banco República. No solo se ofrece una refinada atención a bordo y un vuelo de placer, sino la facilidad de abonar en 18 cuotas mensuales el viaje a España. Se compraron evolucionados aviones que desde 1973 fueron llevando al ente aéreo a un sitial de privilegio. De esta manera, Pluna nuevamente vuela por los cielos de América, llevando la clásica cordialidad que caracteriza al Uruguay. Y el título fue celeste. El nombre de Uruguay volvió a las páginas de los diarios del mundo para señalar que somos los campeones del torneo de las promesas de Cannes. Son los jóvenes de hoy, las promesas del futuro, que con una nueva mentalidad ya están trabajando intensamente en beneficio de la comunidad. El pueblo se volcó a la calle para la bienvenida que tuvo sabor a esperanza. Una esperanza en nuestra juventud que sabrá defender nuestra enseña para vivir nuevas glorias. Fueron 7 días maravillosos. Semana de turismo, tan esperada por muchos que la viven intensamente de 1000 maneras distintas. Son atraídos para escapar al ruido del asfalto. Hay quienes, por esos 7 días, se olvidan a su manera. Y con este mismo entusiasmo, todos volvemos al 8º día a cumplir con nuestras obligaciones, pero ansiosos de volver a vivir los 7 días maravillosos de la próxima semana de turismo. Con merecido éxito, se encontraron nuevamente pueblo y gobierno desde todos los rincones del país. Llegaron a la histórica ciudad delegaciones de estudiantes que le dieron un colorido especial a la fría mañana de mayo. Fueron izados los pabellones y el Ejército Nacional donó nuevas ediciones del poema a los institutos de enseñanza del país. La señora Rafaela Flores de Papini y Sás entregó al gobierno el manuscrito que quedó en manos del ministro de Educación y Cultura para su custodia. Finalmente, la multitud recibió con emoción el mensaje del poeta, que no habló para un día, sino para las generaciones.
colorido espectáculo que atrajo a decenas de miles de personas al Estadio Centenario. De esta forma, el CONAE logra sus objetivos en los programas de cultura física, proporcionando a los jóvenes una motivación, una meta y ejemplos a seguir. Un público numeroso, en su mayoría estudiantes, apreciaron la gracia y la plasticidad de las gimnastas femeninas que rivalizaron con la agilidad y arrojo de los varones. Alumnos y padres expresaron así su decidido apoyo a este tipo de actividades que orientan y dirigen el presidente de la República y altas autoridades nacionales. Nuestros jóvenes manifestaron su deseo de perfeccionarse en sanas actividades con miras a un futuro mejor. Grata expresión cultural por estudiantes de la Universidad del Trabajo. Se cumplió en el Teatro Odeón la instancia final nacional del tercer Festival Juvenil de la Música, que coincidió con la conmemoración del centenario de la Universidad del Trabajo del Uruguay. Fueron nominados los mejores exponentes del certamen por DINARP. El gran entusiasmo demostrado por el público asistente, jóvenes, fue la confirmación del éxito de la instancia definitiva. Nuestros jóvenes de hoy se dedican espontáneamente a la más pura expresión cultural, vuelcan su esfuerzo en perfeccionarse para el futuro. Además, la música. Fue un adecuado marco para promocionar los adelantos que en esta y otras materias ha logrado el país en los últimos años. Uruguay fue una vez más el centro de atención del mundo entero, buscando soluciones para un armónico avance de la humanidad. El pueblo y gobierno de nuestro país ofrecen seguridad. Lo demás es responsabilidad de conductores y peatones. Uruguay vuelca un gran esfuerzo para alcanzar un mejor porvenir. Uruguay fue sede de la 8ª Conferencia Mundial para Uruguay. Es el llamado de esta tierra que recibe a sus hijos. Tomas jineteadas de vacunos, paleteadas, coleadas, Uruguay exporta al mundo de la mejor calidad. Y otras habilidades que son comunes al quehacer de nuestro hombre de campo. Magnífico evento deportivo en nuestro país. Uruguay está al nivel de competencias internacionales. Uruguay, 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 el Uruguay, Uruguay, con vosotros y para vosotros. Este singular candombe, que por medio de una moderna puesta en escena, recuerda las raíces de nuestro folclore. Para que nos conozcan más y difundir así la realidad de nuestro Uruguay de hoy. La realidad de nuestro Uruguay de hoy. La realidad de nuestro Uruguay de hoy. La solidaridad es una de las características de Uruguay. Uruguay es nuestro país. Para Uruguay. Uruguay para Uruguay. El Uruguay, 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 el Uruguay, Uruguay es nuestro país. Uruguay es el centro de atención del mundo entero. Uruguay, 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 el centro de atención del mundo entero. Y estamos en un lugar que ni te puedo decir cómo se llama, porque ni cómo se pronuncia, Ariciau, más o menos.
Bueno, acá estoy mirando por la ventana, el paisaje de la montaña es árboles, pinos y rocas, ¿no? Casi nada de cosas verdes, ni de pasto, ni nada. ¿Sabes que María está coleccionando postales? Y ahora las puse, ¿y sabes dónde las puse? Las puse en el lugar de donde se ponen papeles. Y está hecho como un pueblo. Mamá. Pueblo con pedazos de todos los pueblos, postales de todos lados, me colecciona, las colgó. Que yo estos días, y siempre me pasa, no sé, cuando andamos de vacaciones, que te entra unas nostalgias. Bueno, nostalgia tiene uno siempre, la verdad es que es una cosa, un estado de ánimo permanente, pero donde además haces esos errores de lenguaje que te dejan a la miseria, porque el otro día estábamos en Umio cuando llegó esta nena Alejandra que vive allá en Uppsala, llegó de visita también allá, le digo, hola Alejandra, no sé cuánto, ¿te acordás de Fernanda que estuvo en Salto allá en casa, cuando estuvo allá en casa en Salto, no sé qué, no era cuando Fernanda estuvo en casa en Uppsala? Y después hoy que fui acá a buscar el diario y en lugar de preguntarle por los diarios de Estocolmo le iba a preguntar por los diarios de Montevideo, ¿no? Se habían recibido los diarios de Montevideo. Mamá, les canto una canción. Un cocherito leré, me dijo anoche leré, si yo quería leré, pasear en coche leré, y yo le dije leré, no quiero coche leré, pues me mareo leré. La oratoria
Música